Saludos cordiales para todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, y con el deseo de ayudar para quienes quieran aceptar mi ayuda, el día de hoy inicio una nueva serie. Sí, una serie de temas escatológicos. Quizás usted diga, ¿y por qué una serie de temas escatológicos? Porque me he dado cuenta que si en algún área tiene deficiencias la iglesia actual de Jesucristo, es en temas escatológicos. Estamos creyendo eventos que sí van a suceder, pero como lo diré adelante, pero no van a suceder ni en la forma ni en el tiempo en que los esperamos. Si no lo sabe usted, le comparto que la escatología es la ciencia auxiliar de la teología que se encarga del estudio de los eventos futuros. Por ejemplo, cuando hablamos de la segunda venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, del aparecimiento del anticristo, de la gran tribulación o del fin del mundo, estamos hablando de temas escatológicos, temas del futuro. Y para que usted se dé cuenta que no exagero cuando afirmo que la iglesia de Jesucristo tiene deficiencias en temas escatológicos, el día de hoy les voy a compartir este tema que obviamente incluye eventos escatológicos y que he denominado creencias con fundamento bíblico equivocado. Sí, el tema de hoy se llama creencias con fundamento bíblico equivocado. Hago esto porque deseo aclarar que los eventos en los que cree la iglesia actual de Jesucristo sí van a suceder, como ya le dije. Pero algunos de ellos no van a suceder ni en la forma ni en el tiempo en que la iglesia de Jesucristo los espera. Y es ahí, oiga bien, y es ahí donde yo espero ayudar si usted acepta mi ayuda. Si no, pues siga creyendo lo que hasta hoy ha creído. Luego de este tema, iré desarrollando otros temas escatológicos más o menos en el orden cronológico que se esperan, para ir entendiendo más fácilmente estos preciosos y esperanzadores temas del área del cristianismo. Así que inicio con lo siguiente. Por casi 2 siglos, a la mayoría de cristianos, independientemente de la iglesia en que nos congreguemos, se nos ha enseñado lo siguiente. Primero, que en el momento en que suene la trompeta final y que nuestro Señor Jesucristo dé la voz de mando, en ese preciso momento serán resucitados solo los muertos en Cristo. Lo voy a repetir. Se nos ha dicho que en el momento en que suene la trompeta final y que nuestro Señor Jesucristo dé la voz de mando, en ese momento serán resucitados solo los muertos en Cristo. Esta creencia viene de Primera de Tesalonicenses 4:16, donde se lee lo siguiente y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Oiga, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Segundo, que los otros muertos serán resucitados 1000 años después de que hayan resucitado los muertos en Cristo. Y para ello se utiliza lo revelado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, donde se lee lo siguiente y dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Lo repito, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y tercero, que en el espacio de tiempo entre la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los otros muertos, que obviamente van a ser 1000 años entre las dos resurrecciones, nuestro Señor Jesucristo dice, vendrá a la tierra e instalará o instaurará el reino milenial. Seguro que eso lo ha oído, ¿verdad? O quizás hasta sea parte de sus creencias actuales. Pero ¿sabe usted
que esas tres creencias no tienen fundamento bíblico apropiado? Estas creencias, aunque les sorprenda en este momento, estas creencias no se apegan a la verdad de la revelación bíblica, sino que son producto de interpretaciones inadecuadas. Lo voy a repetir. Estas creencias son producto de interpretaciones inadecuadas de las citas bíblicas anteriores. Si no cree mi afirmación, le comparto lo siguiente. Estas creencias fueron generadas por un sistema teológico llamado dispensacionalismo. Y aunque ciertamente dichas creencias tienen fundamento bíblico, porque ya lo leímos, eso no hace que esté apegadas al contexto real de la palabra de Dios. A los dispensacionalistas, lo digo con todo respeto, a los dispensacionalistas se les olvidó verificar qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de ese tema, del cual en Juan 5, 28 y 29 se lee lo siguiente. El Señor dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Lo repito, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien. Antes de analizar esta cita, les comparto que para entender mejor un pasaje bíblico, es muy recomendable hacerlo por medio de un estudio inductivo de la cita que estamos analizando. Ese estudio inductivo se basa en hacerle preguntas al texto para que sea el texto, en este caso nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que está hablando en esa cita, el que conteste las preguntas y así nosotros no impongamos nuestro criterio. De esa cuenta, si a la cita de Juan 5, 28 y 29 o al Señor le preguntamos primero, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo dé la voz de mando, que ya la leímos en 1 de Tesalonicenses 4:16, ¿cuántos de los que estén en los sepulcros oirán su voz? ¿O cuántos de los que están en los sepulcros van a ser resucitados? Y el Señor nos responde: todos. Póngale atención al hecho de que nuestro Señor Jesucristo no dijo que en el momento en que suene la trompeta y que Él dé la voz de mando, vayan a resucitar solo los muertos en Cristo. No. El Señor en Juan 5:28 nos hace saber que en el momento en que Él dé la voz de mando, todos, oiga bien, todos los muertos que estén en los sepulcros van a ser resucitados, sean cristianos o no. Esa revelación del Señor nos aclara que no habrá dos turnos de resurrección separados por 1000 años como cree la mayoría de cristianos, sino que todos los muertos, oiga, desde Abel, que fue el primer muerto que recibió la tierra, hasta el último ser humano que haya muerto un momento antes de que el Señor dé la voz de mando, todos, sí, todos los muertos seremos, porque ya vamos a estar muertos en ese momento, todos los muertos seremos resucitados en el mismo momento en que el Señor dé la voz de mando. Segundo, luego, nuestro Señor Jesucristo aclaró que los que hicieron lo bueno, es decir, que aquellas personas que en vida lo reconocimos como Señor, saldremos, dice, a resurrección de vida eterna. Mientras que las personas que hicieron lo malo, es decir, aquellas personas que aunque oyeron el Evangelio nunca lo reconocieron como Señor, también van a ser resucitados. Pero dice que van a ser resucitadas para condenación. Así que la creencia de que los otros muertos serán resucitados después de la resurrección de los muertos en Cristo, 1000 años después, disculpe que lo diga y lo digo con todo respeto para quienes creen eso, no es cierta. Lo voy a repetir. Así que la creencia de que los otros muertos serán resucitados 1000 años después de la resurrección de los muertos en Cristo no es cierta.
no es una revelación de la palabra de Dios, sino que es producto de la incorrecta interpretación de un par de citas bíblicas. Además de lo anterior, la creencia de que después de la gran tribulación nuestro Señor Jesucristo vendrá a instalar acá en la tierra el reino milenial, tampoco es una revelación de la palabra de Dios, sino que es producto de la inadecuada interpretación de una cita bíblica. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos revela en Juan 5:28 que todos los muertos seremos resucitados al mismo tiempo. Así que los 1000 años del reino milenial, tal como la mayoría de cristianos lo cree y lo espera actualmente, no existe. Claro que sí hay un reino milenial, porque la Biblia lo revela, pero no como lo cree y lo espera la iglesia de hoy. ¿Cuál es el milenio? Con mucho gusto lo explicaré en una enseñanza posterior. Sin embargo, si a usted le pareció novedoso saber que nuestro Señor Jesucristo reveló que habrá un solo turno de resurrección, no 2, ni 4, ni más, como creen muchas iglesias, le comparto que el Señor no reveló nada nuevo en Juan 5, 28 y 29. Ya que lo dicho por nuestro Señor Jesucristo ya había sido revelado por Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Lo sabía usted? Si no, póngale atención. Lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en Juan 5, 28 y 29 ya había sido revelado por Jehová en el Antiguo Testamento más o menos 600 años antes de Cristo por medio del profeta Daniel. De ello, en Daniel 12:2 se lee lo siguiente y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien. Para muchos cristianos, esta cita de Daniel no revela lo mismo que reveló el Señor Jesús en Juan 5, 28 y 29. Y lo dicen porque según ellos, en esta cita, Daniel dice que muchos, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados o resucitados. Por lo que asumen que si dice muchos es porque habrá otro grupo que será resucitado posteriormente. Pero a los que creen, a los que interpretan esto, se les olvidaron dos cosas. Primero, si volvemos a preguntar al texto, los muchos de Daniel, ¿cuántos son para el Señor Jesús en Juan 5:28? Y el Señor nos responde: todos. Así que no hay otro grupo que pueda ser resucitado después del anterior. Segundo, además de lo anterior, Daniel 12:2 finaliza revelando los mismos dos, finaliza revelando los mismos dos grupos que revela el Señor en Juan 5, 28 y 29. Y que son, dice, unos para vida eterna y otros para condenación. Solo que Daniel a la condenación le llamó vergüenza y confusión perpetua. A estos dos grupos nosotros hoy, en el tiempo de la gracia, podríamos llamarlo, primero, cristianos. Cristianos a los que seremos resucitados para vida eterna. Y segundo, no cristianos a los que serán resucitados para condenación. ¿Hay algún otro grupo? Claro que no lo hay. Así que habrá un solo turno de resurrección, no 2, ni 4, ni más. Muy bien. ¿A qué conclusiones podemos arribar con este pequeño estudio de 4 citas? Primero, que la creencia de que en el momento en que suene la trompeta final y que nuestro Señor Jesucristo dé la voz de mando, van a ser resucitados solo los muertos en Cristo no es cierta, ya que el Señor Jesús reveló en Juan 5, 28 y 29 que todos, oiga muy bien, que todos los que estemos en los sepulcros seremos resucitados en el mismo momento, unos para vida eterna y otros para condenación. Segundo, que la creencia de que los otros muertos serán resucitados 1000 años después de la resurrección de los muertos en Cristo tampoco es cierta, ya que en Daniel 12:2 se reveló 600 años antes de Cristo que
todos los muertos seremos resucitados en el mismo momento. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, como dice Daniel. Tercero, que la creencia de un reino milenial, que la creencia de un reino de 1000 años literales entre la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los otros muertos no es cierta, ya que nuestro Señor Jesucristo reveló que todos los muertos seremos resucitados en el mismo momento. Cuarto, que de aquí en adelante no habrá ni 2, ni 4, ni más turnos de resurrección como creen muchas iglesias, sino habrá un solo turno de resurrección y se dará en el momento en que suene la trompeta final y que nuestro Señor Jesucristo dé la voz de mando en su gloriosa y segunda venida. Muy bien, con esto finalizo este interesante y quizás polémico tema para algunos, por lo cual le recomiendo que lo vea cuantas veces usted crea que es necesario. Analice, siempre he dicho esto, tome su Biblia y analice detenidamente cada cita bíblica. Sea imparcial, no quiera imponer las doctrinas de su iglesia sobre lo que Dios dice. Y si a usted este tema le enseñó algo nuevo, le animo a que lo comparta, ya que todos los hijos de Dios necesitamos estar actualizados en nuestro conocimiento bíblico. Si compartimos un chiste, ¿por qué no vamos a compartir una verdad como esta? También, si no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este, que lo haga pensar. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.